Reciban ustedes el saludo franciscano de paz y bien. Quiero en este día poner todo en manos de Dios, en manos de aquel que nos ha creado, para continuar nuestra vida, continuar lo que somos delante de Él. Dios nos ha llamado para estar con Él y desde Él. Dios es muy condescendiente, de tal manera que esa condescendencia suya lo lleva a hablarnos con su palabra. Sin embargo, el lenguaje que Dios usa es el lenguaje humano. Dios se comunica a través de nuestro propio lenguaje. Usa nuestras palabras, usa nuestro estilo de nosotros comunicarnos. Es por ello que quiero que en este día nosotros nos asociemos a esa palabra de Dios. Se llama Sagradas Escrituras. En ella vamos a encontrar al mismo Dios que nos habla en su forma, en su lenguaje. Y de esa forma fue en la que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos habló. Por eso las comparaciones que Jesús hacía eran comparaciones del momento, de la época, de agricultura, de pescadería. Salió el sembrador a sembrar, la pesca milagrosa. Jesús nos habló de esa manera, de esa forma, la forma de nuestro propio lenguaje. Le habló al pueblo judío en ese momento y hoy nos habla a nosotros, hoy te habla a ti en su lenguaje. Por eso es que te invito, hermanos y hermanas, a que tú también le hables a Dios en tu propio lenguaje, con las mismas Sagradas Escrituras. Cuando vayas a hablar con Dios, emplea tu forma de ser, tu forma de tú hablar, de cómo tú comunicarte, que Dios te va a entender. Dios va a entender la forma en la que tú te comunicas con Él, cómo tú hablas con Él, de la forma en cómo tú eres. No use palabras que tú no conoces, no use lenguaje que tú no conoces. Usas el lenguaje que tú conoces, el lenguaje que sale desde ti. Las palabras que tú utilizas, que tú usas a diario, son las mismas palabras que tú vas a utilizar cuando vayas a hablar con Dios. No palabras rebuscadas, cosas que tú no entiendes. Naturalmente, de una forma natural, como tú le vas a hablar con Dios, en tu mismo lenguaje, porque Dios te habla en tu lenguaje, y con tu lenguaje es que Dios te va a comunicar contigo. Dios no te va a decir una cosa que tú no entiendas, un lenguaje que tú no entiendas. Dios te va a hablar en tu propio lenguaje. Así es que, así como Dios habló a través de Jesús, el verbo encarnado, la palabra hecha carne, de esa forma también tú debes hablarle con Dios. Las Sagradas Escrituras la empleó con palabras del pueblo, con palabras llanas, porque es la cotidianidad, es lo cotidiano. Cuando tú te comunicas con alguien todos los días, tú te haces tan amigo de él que tú vas a hablar el lenguaje del otro, la forma del otro. Incluso va a utilizar elementos que no lo utiliza con otra persona. Tú haces un relajo, un chiste con alguien, tú lo haces en relación a esa persona. Tú no vas a un extraño a decirle cosas de las que tú no sabes. Por tanto, Dios te va a conocer a ti en la medida que tú utilices su propio lenguaje, tu propio lenguaje, el lenguaje que tú hablas. Así te pido en este día que tú, cuando te comuniques con Dios, utilice el lenguaje que Él utilizó. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? El lenguaje de Dios es el que está en las Sagradas Escrituras. Ese es el lenguaje de Dios. Y con ese lenguaje también comunícate con Dios. Para ello entonces necesitas tú conocer lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras, empaparte de las Sagradas Escrituras, conocer las Sagradas Escrituras, conocer la Biblia. Entonces, tu ejercicio es tú involucrarte ahora con la palabra de Dios que está plasmada en un libro que se llama Biblia. Por eso, queridos hermanos, para ustedes hablarle a Dios, tienen que manejar también el lenguaje de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? El que está ahí en las Sagradas Escrituras. Ese es el lenguaje de Dios, porque fueron las palabras que utilizó su Hijo Jesucristo, fueron las palabras que utilizó Él para comunicarse con el pueblo, para comunicarse con sus hermanos, con sus amigos, con su madre, con todos. Utilizó un lenguaje y una forma también de comunicarse. Así es que en este día, hermanos, y para todo el resto de nuestra vida, utilicemos el lenguaje nuestro para hablar con Dios. Pero el lenguaje de Dios ya nosotros tenemos que conocerlo, que es el de la Biblia.
Es decir, ese es el lenguaje que yo voy a utilizar para hablar con Dios. Así que vamos a pedirle al Señor en este día que Él derrame su Santo Espíritu sobre nosotros, sobre ti. Derrame su gracia para que tú puedas entender las Sagradas Escrituras, conocer las Sagradas Escrituras, hablar desde las Sagradas Escrituras al Padre Celestial. Nuestra vida tiene que estar comunicada con Dios. Y esa comunión con Dios se va a hacer a través de sus palabras, que son las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, especialmente aquellos que nos siguen a través del canal de la Parroquia San José de la Montaña, saludos para ustedes. Igualmente saludos para aquellos que nos siguen a través de Unavisión y Unavision.com en Bonao. Que sea para ustedes y todos aquellos que nos siguen y que ven esta reflexión, sea la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Buen fin de semana.